Hola, buenos días. En un momento iniciamos con la conferencia, por favor.
Muy buenos días. Esperando que todos se encuentren muy bien, daremos continuidad a las actividades planificadas en la Semana Académica Multidisciplinaria 2020, Cambio Global hacia la Educación sin Fronteras de lo tradicional a lo virtual. La dinámica del trabajo de esta conferencia será la siguiente: 45 minutos que nuestro invitado tiene para exponer su tema. Al terminar la participación del ponente, se realizará una ronda de preguntas y respuestas. En caso de que existieran dudas, pueden levantar su mano o bien escribirlas en el chat y cederé la palabra o daré lectura a sus comentarios. Es para mí presentarles al maestro Ernesto Solís Winkler, coordinador del Bachillerato Internacional de la Prepa Tec Monterrey del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, quien nos acompaña para compartir su experiencia con la conferencia Comunicación sin Fronteras, Importancia de los Idiomas. El ponente es licenciado y maestro en Historia por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México. Durante más de 30 años ha impartido materias de humanidades en preparatoria, como lo es Historia Universal, Historia de México, Estructura Socioeconómica de México, Introducción a las Ciencias Sociales, Escenarios Regionales y Filosofía. Desde 2001 participa en la Fundación Educativa Bachillerato Internacional, impartiendo las materias de Historia, Monografía, Inglés y Política Global, y desde 2008 es el coordinador del Bachillerato Internacional. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra al maestro Ernesto. Okay, thank you very much. It's a pleasure for me to be here. I don't have a lot of opportunities to be in my university. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar la conferencia. Vamos a hacer tres partes. Y quiero empezar con esta parte que tiene que ver con algunos datos. En el mundo hay 7,097 idiomas. Cada uno de estos idiomas tiene que ver con el esparcimiento y el éxito de grupos humanos. Los seres humanos, digamos, 500,000 de años, el Homo sapiens, pues se han ido esparciendo a través del mundo, África, Asia, Europa, América, y al irse esparciendo han sobrevivido, han creado culturas, han sido exitosos y han sobrevivido hasta la fecha. Entonces, 7,000 idiomas nos hablan de estas diversas maneras de enfrentarse al mundo, de sobrevivir. Cada uno de ellos representa una visión diferente del mundo y pues nos hablan también de la vitalidad de la especie humana. De estos idiomas, el inglés habla en 59 países, el francés en 29, el árabe en 27, el español en 20 y el portugués en 10. Que bueno, el número de países es importante, pero también es importante el tamaño de estos países, ¿no? Portugal, el portugués, por ejemplo, en Brasil, que es un país enorme, con una población también muy importante. Obviamente, cada uno de estos idiomas, pues también refleja la historia de la humanidad. El inglés habla en 59 países y tiene que ver con la hegemonía que primero el Imperio Británico a partir del siglo XVIII y el siglo XIX tuvieron sobre el mundo. Lo mismo el francés, un imperio sobre todo del siglo XIX y XX,
uno de los grandes imperios coloniales en África, en Asia. Los árabes que a partir del siglo VII se expandieron de la península arábiga hacia el oeste, todo el norte de África, el sur de España, hacia el este, atravesaron la India y llegaron a Indonesia. El árabe, sin embargo, por ejemplo, no es tan importante. La religión sí, la religión que fue con los árabes, el Islam, es importante en Indonesia, en Bangladesh, en Pakistán, pero el árabe en sí no tanto. Aunque, por ejemplo, en Persia, durante siglos, el árabe fue pues, la lengua oficial. El español también, ¿no? El primero, los dos primeros grandes imperios a partir del siglo XVI fueron el portugués, el imperio portugués y el imperio español. Y si allí, por ejemplo, siempre tenemos la idea de que México es subdesarrollado porque fue conquistado por un país a la retaguardia, un país retrógrado, pues estamos en un error, porque en el siglo XVI Portugal y España eran las grandes potencias, los países con mayores innovaciones tecnológicas, científicas, con poder económico, dinámica, y por supuesto esto también se reflejaba, por ejemplo, en el arte, en la filosofía, etcétera. Ok, de estos idiomas, por ejemplo, estos son hablantes nativos, es decir, que su primera lengua, la primera lengua que aprendieron es esta. Entonces, el chino mandarín, 900 millones aproximadamente. Es decir, de 1.300, 1.400 millones de chinos, 900 aprenden el mandarín como su primera lengua. En el caso, por ejemplo, del español, somos un poco más de 400 millones. Cuando yo era joven, tenía unos 15 años, había un programa creo que era de televisión española que se llamaba así, 300 millones. En aquella época, en los años 70, finales de los 70, habíamos llegado a 300 millones de personas que hablaban el español. Hoy somos más de 400 millones que lo hablan como idioma nativo. El inglés, un poquito menos de 400, el árabe, el hindi, el bengalí, etcétera, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta todos los hablantes, bueno, hablantes de primera y segunda lengua, no necesariamente de tercera lengua o que lo ocupen esporádicamente. El mandarín sigue siendo el más importante, el hindi, el español supera al inglés todavía en número de habitantes y bueno, el número de habitantes no. Aquí 510 en total entre los que hablan inglés como idioma nativo y los que lo aprenden, mientras que 420 el español. Entonces, superan en idiomas nativo, pero no en total. Y si tomamos además en cuenta que el inglés como lengua de comercio, como lengua de publicaciones científicas, como lengua de tratados, etcétera, supera por mucho el español. Y el poder económico, obviamente, de los Estados Unidos, de los países de habla inglesa, pues nos habla también de la importancia. El árabe, a diferencia, por ejemplo, el hindi, tiene muchos habitantes, pero están concentrados en la región de la India. El árabe, en cambio, está disperso en muchos de estos países del norte de África, del Medio Oriente, el portugués, el bengalí, el ruso,
que en su momento fue el Imperio Ruso y luego la Unión Soviética, y toda su zona de influencia hacia estos países que hoy son libres, pero no dejan de estar en mucho bajo la influencia económica, cultural de Rusia. El japonés, en los años de 1980, por allí el japonés tuvo un gran auge como idioma que se aprendía incluso en México, y que ahora está siendo desplazado rápidamente por el chino. Con la característica de que tanto los japoneses como los chinos pues aprenden inglés o español para comunicarse. Entonces, de alguna manera, a lo mejor no es tan necesario para hacer negocios con los japoneses hablar japonés, porque ellos hablan muy bien el inglés. Y un poco pasa lo mismo con los alemanes. Entonces, en el mundo actual tenemos 40% de la población mundial es monolingüe, 43% es bilingüe y 13% es trilingüe. Algunas pocas personas pues hablan 4 o 5 idiomas. Podemos pensar que este bilingüismo es resultado de los sistemas de educación y estaríamos en un error. ¿Por qué hay tanta gente bilingüe? Pues porque estos grandes idiomas como el español, el inglés, se volvieron oficiales en los lugares conquistados y son la lengua de comunicación en los países que resultaron de ellos. Así en la India, además del hindi, el inglés, son idiomas que permiten la comunicación a todos los habitantes de la India independientemente de su idioma. El español en México es lo mismo, ¿no? Tenemos solamente un 1% aproximadamente de población indígena que es monolingüe, pero para sobrevivir, esta población indígena tiene que hablar el español, además de su idioma indígena. Entonces, el fenómeno del bilingüismo y trilingüismo pues tiene que ver mucho con la actividad económica y política y no tanto con los sistemas educativos. Aunque es cierto que la globalización a partir de los años 80, 90, en la actualidad, pues ha impulsado mucho la introducción en los sistemas educativos de un segundo o un tercer idioma y su estudio formal como una manera de darle herramientas a las personas para vivir en este mundo globalizado. Este es unas cifras de Internet, cuáles son los idiomas que más se usan en Internet. Obviamente el inglés, que tiene 25, y esto es tomando en cuenta lo que se produce en Internet, en la web, pero también, por ejemplo, el correo electrónico, el chat y muchas otras cosas. El chino, el español, pero pueden ver ustedes la diferencia entre 25% en inglés y 8% en español. 5% el árabe, 4% el portugués, el japonés solamente un 3%, etc. Entonces, no hay una correspondencia total entre número de hablantes y uso de estos idiomas en Internet. Si nos vamos a los contenidos de la web, el inglés tiene el 60% de contenidos. Sigue el ruso con solamente casi 9%. Y el español, la mitad del ruso, 4%. Es obvio que si nosotros buscamos información de calidad, es más probable que la encontremos en inglés. No porque en español no se produzca. En inglés hay mucha información basura, pero también hay información muy buena. Y lo mismo en español y en cualquier idioma.
pero hallar entre solamente un 4% de información en la web, contenidos de calidad, y hallarlos entre un 60%, pues es muy diferente. Eso quiere decir que para tener acceso a toda esta información, pues el inglés es sumamente importante. Este 60%, recordemos también lo que dije hace rato, ¿no? El español en su momento fue el idioma del país más progresista, con mayor desarrollo cultural, económico, científico, y el inglés lo es ahorita. Entonces quiere decir mucha de la información técnica, tecnológica, científica, se publica en inglés. Entonces tenemos una paradoja. Mientras el mundo se globaliza más, y a pesar de que el Internet y las tecnologías de comunicación le han dado nuevas herramientas a los idiomas para sobrevivir, y de esta manera a lo mejor el catalán, el vasco, que además de su lucha política, que los ha revitalizado, pues las herramientas de Internet y de comunicación les dan nuevas formas de sobrevivir. Pero lo cierto es que la mayoría de estos idiomas están desapareciendo. Tenemos más personas que son bilingües, más personas que son trilingües, pero que están hablando el español, el inglés, el mandarín, el árabe, y los más pequeños idiomas están desapareciendo. Se calcula que 2 idiomas desaparecen cada semana en el mundo. Y con ellos, pues desaparece su visión del mundo, sus tradiciones. Y recordemos lo que dije al principio, ¿no? Cada uno de estos idiomas representa una sociedad que fue exitosa para sobrevivir y adaptarse. Entonces, al ir perdiendo estos idiomas, también estamos perdiendo este valor de estas sociedades. Este es el número de idiomas que están desapareciendo con relación a países, ¿no? En Estados Unidos, pues vemos la gran cantidad de idiomas indígenas, que son una minoría de la población, pero en México también, ¿no? Aunque el censo tenemos 10% de población indígena, pues muchos de estos idiomas están desapareciendo, lo mismo en Brasil, en la India, dando lugar más y más a estos grandes idiomas como el inglés, el francés, que se vuelven pues, los idiomas más predominantes. Y entonces mucha gente puede hablar inglés y francés, o español, o francés e inglés, y estos otros idiomas van desapareciendo. Y con ellos, pues a ver, dice aquí, ¿no? Perdemos cultura, historia, identidad. Cada uno de los idiomas que desaparece, se pierde un acervo del saber tradicional. Algo muy importante entonces es, en este mundo globalizado, ¿en dónde queremos estar? ¿En este 40% de monolingües, en el 43% de bilingües, o en el 13% de trilingües? Y si vamos a ser bilingües y no hablamos un idioma indígena, que ya es una ventaja, pues ¿cuál vamos a escoger? Obviamente el inglés es la primera selección por su importancia económica, científica, cultural, en tecnologías de la comunicación, etcétera. A lo mejor podemos pensar el árabe tan extenso, ¿no? Obviamente si aprendemos árabe, de pronto empezamos en la web a buscar información en árabe, pues nos va a caer la CIA a preguntarnos si somos fanáticos terroristas que pretendemos hacer algún acto de terrorismo. Y bueno, esto, aunque suene como chiste, es
algo que está presente, ¿no? Los prejuicios relacionados a las culturas y a los idiomas continúan siendo algo muy importante en el mundo y que deberíamos, pues, combatir. Entonces, esa es una primera parte. Ahora déjenme ver cómo dejo de compartir. Ok, muy bien. Entonces, esta primera parte pues nos habla de la importancia en números y en el impacto cultural, económico de los idiomas. La segunda parte, quiero compartir un poquito mi experiencia con los idiomas. Cuando yo estudié la secundaria por ahí de 66, 66, 72 y 13, por ahí 75, 1975, 76, 77. Yo estudié primaria, secundaria, la universidad y la maestría en el sistema público. Y nosotros no llevamos ni una clase de inglés en la primaria en el sistema público. Nuestro primer acercamiento al inglés fue realmente en la secundaria, en una época en que no había internet, no era fácil como ahora pues encontrar ejemplos en YouTube o en cualquier otro sistema de hablantes nativos hablando el idioma fluidamente en su ambiente natural. Nosotros dependíamos de cómo pronunciaran y cómo manejaran nuestros maestros el idioma, muchos de los cuales pues nunca habían salido del país, obviamente. Y también estaban limitados, ¿no? Por la tecnología. Cuando estábamos en segundo o en tercer año de secundaria, llegó el rumor de que el examen final iba a ser basado en grabaciones. Iba a haber un cassette, ya no existen los cassettes, pero bueno, eran un sistema muy importante para grabar música. Permitía grabar, a diferencia del LP, del disco, grabar y reproducir. Y nos iban a poner grabaciones, nosotros íbamos a oír y a contestar. Y obviamente estábamos muy asustados de esto. Se hizo una prueba y pues no entendíamos nada de lo que decía el cassette. Al final, este proyecto no se llevó a cabo, parte tal vez porque no estábamos preparados en el país, no me refiero a solo a mi escuela, y parte también porque, aunque suene actualmente increíble, pues en esa época no todas las escuelas tenían el cassette y la grabadora para cada uno de los grupos, y hacerlo así. Entonces, en la preparatoria yo llevé inglés sobre todo para leer y para leer en ciencias sociales más específicamente, que fue el bachillerato que yo estudié. Y llegamos a la universidad y lo mismo, en la universidad llevamos algunos cursos de inglés, y bueno, hay una maestra, Janet Abraham Frangi, pues nos dijo algunas cosas que para mí siguen siendo fundamentales y no las puedo olvidar. Una de las cosas que siempre nos decía es, pues su problema no es que no sepan inglés, su problema es que no saben español. Si no saben español, menos pueden, si no se pueden expresar en español, menos se van a poder expresar en otro idioma. La segunda cosa que nos decía, o un consejo que nos dio, es que compráramos un diccionario inglés-inglés. En esa época, pues no había internet, repito, no teníamos la facilidad de consultar la Wikipedia en inglés o en español. Entonces,
comprar un diccionario inglés-inglés y de repente pues ver que no entendías de las 20 palabras que definían la palabra que querías, no entendías 10 y las tenías que buscar en un diccionario español-inglés. Pero con el tiempo este consejo fue muy importante, porque obviamente vas desarrollando pues la habilidad de comprensión en el contexto sin necesidad de entender cada una de las palabras y te vas habituando a una manera diferente de concebir, pensar más en inglés que traducir del inglés al español. Y la tercera cosa que nos decía la maestra es, pues cuando viene un gringo, todo el mundo hace el esfuerzo de entenderlo. Y de esta manera nos comunicamos con él. Pero cuando un mexicano habla inglés no quiere abrir la boca si no tiene un inglés perfecto. Entonces, la idea es, bueno, pues lo más importante es la comunicación, no la perfección de este inglés. Entonces yo entré a trabajar saliendo de la universidad al Tecnológico de Monterrey y pues recibí una carta en que nos decían que en los próximos 5 años teníamos que estudiar la maestría. También a los 2 años ya tenía yo la planta. El Tecnológico aquí en Toluca inició lo que era en ese entonces el programa bicultural, hoy es el multicultural, que la idea era que se dieran clases en inglés y que el alumno pues tuviera 50% de sus clases en inglés. Pero eso también representaba un reto, porque entonces a los maestros nos dijeron, pues si a un alumno le estamos pidiendo 500 puntos, 510 puntos en el TOEFL para salir de prepa, pues lo lógico es que le pidamos esos 510 también a los maestros. De tal manera que inició un proyecto muy importante de capacitar en inglés a los maestros. La razón, sin embargo, principal para mí de aprender inglés fue el modelo de Naciones Unidas del Tolmun. En 1994 me invitaron a ayudar a los estudiantes a organizar. Este es un modelo hecho por estudiantes para estudiantes. Es una simulación de las Naciones Unidas con sus diversos comités. Y primero fuimos a ver otros modelos. Y en muchos de estos modelos pues eran bilingües o trilingües. Había comités en español, había comités en inglés, la Corte de Justicia generalmente en francés. Y cuando íbamos, los alumnos me preguntaban, ¿cómo viste mi participación? Y pues yo les tenía que decir, pues la vi, pero no la entendí, yo no hablo inglés. Entonces, bueno, en el TEC empecé a estudiar inglés, mucho por el Tolmun y por los alumnos que participaban en estos modelos, y en parte por esta presión institucional de que si teníamos un programa bicultural, por los maestros tendrían que tener al menos cierta pericia en la cuestión del inglés. Me saltó una parte, y la voy a decir ahorita. Cuando estaba en la secundaria y en la prepa, mis papás nos dijeron, bueno, a todos quieren estudiar inglés en el CELE, mi hermano mayor lo hizo. Y puedo decir, bueno, él estudió, creo que le faltó un semestre, el semestre de traducción, pero puedo decir que gracias al inglés que aprendió en la, él es ingeniero en computación y trabajó en el sector privado y gracias a esto, pues creo que fue muy importante. Gracias a esto, pues fue a Alemania, a Estados Unidos, se hizo cargo de muchos proyectos, etcétera. Yo dije que no quería aprender inglés porque era el idioma del imperialismo norteamericano y yo estaba en contra del imperialismo, lo cual pues es un error, ¿no?
no necesariamente aprender inglés quiere decir aceptar el imperialismo. Y cuando aprendí inglés, por ejemplo, encontré de los grandes pensadores antiimperialistas en el propio Estados Unidos, John Dewey, por ejemplo, el mismo John Dewey de los objetivos de aprendizaje y de la innovación de la educación, pues uno de los grandes intelectuales antiimperialistas. Dije que a lo mejor aprendía francés, pero tampoco aprendí francés. Y entonces el no haberlo hecho en esa época, pues me impidió y me costó más, porque entre más grande eres, aprender un idioma es más difícil. Y yo empecé a aprender formalmente el idioma, pues ya en el TEC a los 22 años, pues me llevó mucho más tiempo y fue más difícil, más esfuerzo, que si lo hubiera hecho desde la secundaria o la preparatoria. Francés nunca bueno, tomé cursos para lectura, pero nunca lo aprendí. Entonces, en mi trabajo en el TEC, pues finalmente yo hice el esfuerzo de empezar a dar clases en inglés. Y yo puedo decir en estos 30 años que he estado en el TEC, pues que el inglés fue muy importante para mí para mejorar en mi lugar de trabajo, para aprender, digamos, en la cuestión personal, prepararme, tener acceso a mejores materiales, etcétera, ha sido muy importante. Y para sobrevivir, ¿no? Y el TEC, por ejemplo, primero con la bicultural y luego con la multicultural, pues finalmente requiere maestros que den en inglés. Y entonces esto pues ha significado que muchos buenos maestros que no saben inglés, pues finalmente dejaron de ser contratados o no fueron contratados. Ahorita el porcentaje de clases, por ejemplo, en mi área, ciencias sociales, pues ha seguido disminuyendo. Y la otra característica es que finalmente, por ejemplo, yo también en algún momento fui director de departamento y tuve que contratar maestros. Y yo siempre hice el esfuerzo de que los maestros que dieran historia, pues fueran al menos del área de sociales, nunca contratar a un ingeniero para dar historia. Pero la verdad es que, por ejemplo, al final no pude yo contratar a un historiador que supiera inglés. Entonces tuve que dar estas clases a profesionales del área de sociales y que no fueran historiadores. En términos generales, yo puedo decir que en el TEC, pues la mayor parte de las clases en inglés se han ido, ahora que ya tiene más de 20 años el programa bicultural y multicultural, pues se han ido cubriendo con egresados del mismo TEC, que bueno, desde la primaria, la secundaria y en el TEC adquirieron muy buenas bases de inglés y son ahora los que dominan. Entonces esto quiere decir, bueno, este es un ejemplo, pero en general la presión por las clases por manejar el inglés o un segundo idioma, pues es muy grande en el mundo globalizado y pues realmente debemos pensar mucho en este aspecto y prepararnos adecuadamente para esto. Voy a compartir la última diapositiva para después dar lugar a las preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones de mi experiencia yo daría a la gente más joven? La primera sería, pule tu lengua materna. Aunque es nuestra lengua y queremos dominarla y estudiamos español en la primaria, en la secundaria, siempre tenemos que seguirla puliendo. ¿Cómo? Leyendo, fijándonos a la hora de leer, no solo en el contenido, sino también en la forma, en el vocabulario,
en la ortografía. Yo creo que las generaciones nuevas ya no conocen los diccionarios físicos. Cuando yo empecé a leer a los 7, 8 años, mis papás me compraron un diccionario por rúa y lo tenía siempre junto a mi cama y leía. Y obviamente cuando empiezas a leer, a lo mejor cada página consultas 10 veces el diccionario. Con el tiempo, pues, a lo mejor 1 o 2 palabras por página y finalmente, pues, ya consultas unas cuantas palabras por libro que vas leyendo. También pulamos nuestra escritura, estudiemos gramática, no necesitamos estudiar en un libro de gramática, pero por ejemplo ahora en internet hay muchos, así como te suscribes y te mandan una regla de gramática en inglés o en español cada día, por ejemplo, ¿no? Aprender algo. El segundo es, no despreciemos las lenguas indígenas. Y si alguno de ustedes habla una lengua indígena, pues no lo olvide, cultívela, ya tiene una ventaja muy grande y aprender ya el inglés o el francés, además del español, pues todavía le va a dar más ventajas. Van a preguntar, ¿tú hablas un idioma indígena? No, pero en mis 30 años de carrera siempre he promovido la apreciación de las culturas indígenas, incluido en mis clases poemas, música, textos de las culturas indígenas. Y bueno, es un pendiente que tengo aprender el náhuatl. Ahí tengo mis cursos de náhuatl. Siguiente, hay que aprender un segundo y un tercer idioma. Obviamente vamos a escoger de los idiomas que nos den más posibilidades globalmente, no de los idiomas menos utilizados. Mi consejo es, yo por ejemplo aprendí inglés, pero nunca me he preocupado tanto ni de la pronunciación, bueno, de la pronunciación, ¿no? Creo que más o menos escribo bien, leo bien, soy bueno corrigiendo en inglés, pero no soy tan bueno pronunciando. Pero eso sí me ha traído ciertos problemas, ¿no? Constantemente los alumnos dicen, pues, no te entiendo, o te trato de entender en inglés o pongo atención a tu contenido, ¿no? Y no me va tan bien en las encuestas parte por esto, ¿no? Entonces, hay que aprender un idioma, pero no hay que descuidar esto, porque finalmente yo siempre dije, bueno, pues a Plácido Domingo nadie le pone pero a la manera en que pronuncia el inglés. Pero me van a decir, pero tú no eres Plácido Domingo. Entonces, ahora sí como te ven, te juzgan y como te oyen, te juzgan. Y la pronunciación es muy importante. Otro consejo, pues no pocheemos. Cuando usamos más y más un idioma como en inglés, de repente hay cosas que aprendimos en inglés y no las aprendimos en español. Y se nos puede hacer difícil hablarlas en español. Pero hay que hacer el esfuerzo de hacerlo bien en español y bien en inglés y no mezclar. Para mí una herramienta muy importante, tanto para aprender otro idioma como para entender mi propio idioma, han sido las etimologías. Yo estudié etimologías en la prepa. Y todavía a la fecha, cuando preparo clases y algunos conceptos, la etimología es una herramienta muy útil para entender conceptos, la evolución de estos conceptos, su aplicación, etc. Obviamente, entonces, la idea es, la carrera que ustedes tengan, sean buenos arquitectos, sean buenos médicos, sean buenos abogados y además hablen inglés. Si su carrera, por el contrario, es las lenguas, pues mi consejo es especialícense en la docencia, en la traducción, pero también especialícense en diversas áreas. Muchos cursos de inglés, pues su base es así como miscelánea, ¿no? El maestro de inglés tiene que hablar de negocios, de culturas, de antropología, de ciencias, y si enseñan
en inglés en la primaria, pues tienen que meterse a las ciencias naturales, a las sociales, etcétera. Entonces, prepárense, ¿no? No solo en el idioma, sino también en estas otras áreas. Y finalmente, pues el idioma, un segundo idioma, es una ventaja también biológica. Y hay estudios que nos dicen que hablar dos idiomas pues nos protege contra la demencia. No es que ninguno bilingüe tenga demencia senil, pero comparado con monolingües, pues el proceso de volverse senil es más lento. Lo mismo el Alzheimer, hay estudios que demuestran una correlación positiva entre hablar un segundo, un tercer idioma y menos casos de demencia o mejor recuperarse, ¿no? de alguna enfermedad que tenga que ver después de por ejemplo, un derrame, recuperarse más rápido es también parte de esto. Entonces, eso serían mi presentación y pues daríamos lugar a preguntas. Ok, maestro. Pues agradecemos su valiosa participación, así como las experiencias que nos comparte, por lo que podemos concluir que conforme va evolucionando el contexto mundial, tanto de forma educativa, económica y social, se va dando mayor importancia a involucrarnos en los idiomas. Ya tan es así que se han reformado cada uno de los programas educativos de nuestra máxima casa de estudios, con la finalidad de obtener una formación integral y con esto obtener mayor oportunidad profesional, por lo que exhortamos a los alumnos a perfeccionar el idioma de su preferencia. Muchísimas gracias y damos pauta ahora sí a las preguntas. Aquí hay una manita levantada. Jorge Giovanni, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Soy compañero de la licenciatura en Derecho. Precisamente creo que tiene un valor sustancial lo que nos acaba de comentar, debido a que en muchas regiones del país vemos que hay una mezcolanza entre dos culturas, ¿no? Hablo de la parte norte de nuestro país, donde la cultura americana y la cultura mexicana se mezclan y crean un nuevo idioma que parte de ambas partes, y muchas personas lo ven mal, ¿no? Muchas personas es como de que ¿cómo puedes mezclar dos idiomas completamente distintos? Pero sabemos que también en el contexto internacional los mercados han permitido estas mezcolanzas, ¿no? Entonces, me parece extraño hoy ver cómo el aguacate, una fruta endémica de nuestro país, se comercializa en varias partes del mundo y no cambia su nombre, ¿no? Se sigue respetando esa raíz etimológica que tiene el fruto. Entonces, pues sí, habría que hacer un estudio bastante minucioso de saber hacia dónde nos lleva la comunicación, ¿no? La comunicación nos llevará tal vez a un lenguaje universal que podamos entender cada región del planeta. Con eso termino mi participación. Ok, muchas gracias. Efectivamente, este es un fenómeno y siempre se ha dado, y pues hay diversas posiciones, ¿no? Los muy puristas dicen, pues no debemos permitirlo, pero al final de cuentas las circunstancias así lo hacen, ¿no? La gente pues finalmente habla porque tienen necesidad de hablar y comunicarse y se van eh, cambiando los idiomas, mezclando, así como nosotros podemos tener mucha influencia del inglés, pues el inglés también la tiene del español. Viceversa, ¿no? Para llegar a un solo idioma, pues, en que se mezcle, pues todavía faltaría derribar muchísimas barreras políticas, nacionales, ideológicas, y en un mundo con tantos millones de personas, pues es algo muy lejano todavía, ¿no? Pero desde luego la evolución de los lenguajes es así. Y es importante eso, pues yo recomiendo, por ejemplo, lo que digo es, hay que tratar de no pochear, pero también hay que entender que estos fenómenos son así porque así se dan y que la gente
hace su mejor esfuerzo y eso no nos debe llevar a que, yo sí sé inglés y yo no, yo tengo una posición mejor, ¿no? No debemos usar eso como un pretexto de discriminar o de menospreciar un fenómeno que se da porque así es la manera de sobrevivir, ¿no? Pero sí, yo creo que en lo posible, el que mejor hablemos inglés y mejor hablemos español y hagamos ese esfuerzo por hablar un buen inglés y hablar un buen español, pues es algo importante, sin que eso nos tenga que llevar a menospreciar en las circunstancias reales esta mezcla de idiomas y que en la evolución pues nos va a llevar, y así surgieron finalmente todas las lenguas romances, ¿no? Se fueron desprendiendo del latín, fueron adquiriendo influencias locales de otros idiomas, se fueron transformando y pues el idioma es algo vivo. Ok, muchas gracias, maestro. Tengo aquí otra pregunta que dice, una persona con inglés básico medio, ¿cuánto se tardaría en promedio para perfeccionarlo si se va a un país de lengua nativa? Ok, los estudios obviamente ya de hace mucho, cuando yo empecé a estudiar inglés, mis primeras lecciones antes de la secundaria, pues todavía era la idea mucho de traducir, ¿no? Te daban un vocabulario, una traducción, etc. Cuando yo llegué a la secundaria ya la idea es, tú debes aprender un idioma como aprendes tu propio idioma. Lo aprendes oyendo, imitando y hablando, y mucho después llegas a la escuela y aprendes la gramática. Es obvio que si tú te ves inmerso en un lugar donde se habla ese idioma y estás 24 horas expuesto, pues esto se acelera muchísimo. Se acelera en el sentido de comprender la lógica, ir adquiriendo un vocabulario, etcétera. Obviamente también depende de las personas, ¿no? Hay personas, porque tiene que ver con una inteligencia para los idiomas, pero también tiene que ver con el oído. Hay personas que tienen mejor oído que otras. Entonces varía mucho de persona a persona, pero viviendo y estando expuesto, pues no sé, en 6 meses, un año, ya puedes tener una comunicación muy eficiente. Pero mi idea es, bueno, o sea, no te conformes con eso. Si tienes la oportunidad y vives y adquieres el idioma, no dejes de estudiar las partes más formales del idioma, que no las vas a obtener yendo a la tienda y hablando con el vecino, sino con un estudio un poco más formal, leyendo literatura en el idioma, a lo mejor aprendiendo en cursos formales. Entonces tenemos que combinar las dos, pero obviamente la oportunidad de ir y vivir en un idioma acelera muchísimo, muchísimo la comprensión. Pues casi todos los migrantes de cualquier parte del mundo que llegan a otro lugar, pues en 3, 4 meses ya se hacen entender, y en 6 meses o en 2 años, pues ya más o menos tienen una comunicación muy buena. Hay personas que nunca van a perder, por ejemplo, el acento, ¿no? Joseph Conrad, que es uno de los grandes escritores en lengua inglesa, el que escribió Heart of Darkness, en que se basó esta película de Coppola, que sale la Valquiria y están los helicópteros, etcétera. Él era polaco y nunca perdió el acento polaco. Él era marinero, estuvo en la marina muchos años, se hizo ciudadano inglés, escribió en inglés, es de los grandes escritores en inglés, pero nunca perdió su acento polaco al hablar. Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta o participación que quieran aportar? Creo que ya no. Entonces, continuamos con la entrega de su reconocimiento.
No pude compartirla, maestro, pero la leo. Dice, Ujú. Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAM-Catepec, otorga la presente constancia al maestro en Historia Ernesto Solís Winkler, coordinador del Bachillerato Internacional Prepatec Monterrey, por su valiosa participación con la conferencia Comunicación sin Fronteras, Importancia de los Idiomas, durante la Semana Académica Multidisciplinaria 2020, llevada a cabo de manera virtual para la comunidad universitaria del Centro Universitario UAM-Ecatepec, Ecatepec, Estado de México, a 11 de noviembre de 2020, y firma nuestra encargada del despacho de la dirección, la maestra Alma Galindo Carvajal. Muchísimas gracias, maestro, y gracias a los asistentes. Los invitamos a que se sigan inscribiendo a las demás actividades que tenemos dentro de la semana multidisciplinaria. Muchas gracias, maestro. Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Maestro, ahorita por correo le hago llegar la constancia